La novela arranca con una de esas escenas que, te hielan la sangre desde la primera línea. Estamos en silencio, en la penumbra del cuarto de un bebé, y hay un intruso. La descripción es tan detallada, tan calmada, que te pone los pelos de punta antes de que pase nada. Sí, sí. La lamparita rosa, los peluches en la estantería. Y entonces, el horror. Un oso polar de peluche, blanco, se convierte en un arma. Es que es brutal. El intruso lo presiona contra la cara del bebé y... ya está. Silencio. Es una apertura demoledora. Dolores Redondo te sumerge en la oscuridad sin previo aviso. Y para mí, lo más inquietante es la descripción final, casi poética, de cómo el intruso aspira el aroma del muñeco, que ahora está, y cito, enriquecido por el aliento de un alma. No es un acto de rabia, es un ritual. Y eso es lo que da miedo de verdad. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Tenemos entre manos extractos de Ofrenda a la tormenta, el cierre de la trilogía del Bastán de Dolores Redondo. Y, a ver, nuestra misión no es solo resumir la trama. No. Queremos analizar cómo la novela construye ese terror, esa colisión constante entre la ciencia forense más precisa y las creencias más antiguas. Vamos a ver cómo cada prueba de ADN choca con una leyenda que se niega a morir. Exacto. La pregunta que flota en todo momento es, ¿estamos ante un crimen moderno, con un móvil que podemos entender? ¿O estamos desenterrando algo mucho más antiguo y, mucho más oscuro? El libro juega con esa dualidad hasta el final. Pues entremos en materia. Todo empieza con un caso que, en apariencia, es una tragedia. Una mujer denuncia la muerte de su nieta de 4 meses. El informe inicial dice muerte de cuna. Lo normal, entre comillas. Pero la abuela no se lo cree. Y casi de inmediato, la realidad empieza a torcerse. El padre del bebé, Valentín Esparza, es detenido haciendo algo completamente irracional. ¿Qué hace? Intenta robar el cadáver de su propia hija del tanatorio. O sea, ya de por sí esa no es la reacción de un padre que simplemente está de luto. No, ahí hay algo más. Totalmente. Y la abuela aporta el primer dato físico, la primera prueba. Insiste en que la niña tiene unas marcas rojizas en la cara. Como una quemadura. Eso es. Una marca de presión circular que alguien ha intentado tapar con maquillaje. El detalle es que el forense se lo toma en serio, la mide y nos da una cifra exacta, casi quirúrgica, 13,85 milímetros de diámetro. Y justo ahí, con esa cifra tan científica en la mano, la abuela suelta la bomba y la investigación se parte en dos. Le da un nombre a su miedo. El inguma. El Énguma. Y claro, para quien no lo conozca, el Ínguma es un ser del folclore de Baztán, una especie de demonio nocturno que se sienta sobre el pecho de los durmientes, les provoca pesadillas y les roba el aliento hasta matarlos. O sea que de repente... De repente, una leyenda medieval acaba de entrar en un informe policial del siglo XXI. Es una colisión brutal. Y esto nos lleva al interrogatorio del padre, de Valentín Esparza. Está en la celda, hecho un ovillo, sin decir ni una palabra. Lo normal sería un interrogatorio a presión, ¿no? Gritos, amenazas. Claro. Pero Amaya Salazar hace todo lo contrario. Totalmente. Y es una jugada arriesgadísima y a la vez genial. En lugar de la placa de inspectora, saca su lado más humano. Se sienta en el suelo con él y le habla de su propio hijo, de Ibai. ¿Y qué consigue con eso? Pues lo desarma por completo. La dinámica deja de ser policía contra sospechoso y pasa a ser una madre hablando con un padre destrozado. Rompe el muro de silencio creando un puente de empatía. Entiendo la estrategia, pero, a ver, ¿no es un poco increíble? ¿De verdad una inspectora se sentaría en el suelo a hablar de su bebé con un presunto asesino? ¿O es una de esas licencias literarias que tenemos que aceptar? Es una gran pregunta. En la vida real sería como mínimo muy poco ortodoxo, pero creo que Redondo lo usa para establecer el rasgo que define a Amaya. Su empatía es su mejor arma, muchas veces incluso por encima del procedimiento estándar. Ya. Es lo que él hace diferente y lo que le permite llegar donde otros no llegan. Y en este caso funciona. Vaya que sí funciona. Esparza se rompe. Pero su confesión no es un «fui yo, la asfixié». Lo que dice es mucho más extraño y terrorífico. Muchísimo más. Dice, la entregué a Inguma como tantos otros sacrificios.
Una frase que, si la oyes sin contexto, piensas que estás ante un loco, un delirio para no asumir la culpa. Pero aquí es donde la novela hace su magia. El equipo de Amaya encuentra en la cuna el osito de peluche blanco de la escena inicial, y el laboratorio forense empieza a hablar. Y lo que dice es demoledor. Primero, encuentran fibras blancas del peluche en los labios del bebé. Ajá. Segundo, hay restos de saliva del padre, de Valentín Esparza, en el oso. Y la prueba de cargo definitiva. La nariz del muñeco. La nariz de plástico del muñeco mide exactamente 13,85 milímetros. Coincide a la perfección con la marca en la cara de la niña. Y ahí lo tienes. La leyenda y la ciencia forense dándose la mano. La confesión mitológica de Esparza queda anclada a la realidad por una prueba física irrefutable. No está loco, o al menos no en el sentido que pensábamos. Metido un crimen. Y lo ha vestido con el traje del folclore, quizás para justificarlo, para darle un sentido más grande o, bueno, simplemente para externalizar una culpa que es monstruosa. Así que tenemos este caso del Inguma que ya de por sí es terrorífico, pero es que Amaya no puede centrarse al 100%, porque en su cabeza sigue resonando el mayor de sus fantasmas, su madre, Rosario. Rosario. Oficialmente Rosario está muerta, desaparecida en el río tras la fuga con el doctor Berazategui. Pero Amaya no se lo cree. Siente que sigue viva. Y esa corazonada de policía la lleva a actuar por su cuenta, al margen de la investigación oficial. Por ejemplo, cuando visita la casa de Yáñez, el padre de Berasategui. La descripción de esa casa es fascinante. ¿Por qué? Porque no es un hogar, es un mausoleo, un lugar anclado en los años 70, oscuro, frío, conservado intacto como si fuese un santuario para la esposa fallecida de Yáñez. Te dice mucho sobre la clase de infancia que tuvo que tener Berasategui en un sitio así, ¿sabes? Ya, me lo imagino. Y en esa visita, Yáñez le da una pista que parece pequeña pero es crucial. Le dice que su hijo, Berasategui, nunca dormía allí, que se iba a un hotel. Y claro. Amaya comprueba los registros y, efectivamente, no hay ni rastro de él en ningún hotel del Valle. Esto dispara su teoría. Berasategui tiene que tener un piso franco, una casa segura en Baztán. Exacto. Un lugar secreto. El lugar al que probablemente llevó a Rosario la noche de la fuga, donde pudo esconderla antes de que supuestamente cayera al río. Es la pieza que desmonta toda la versión oficial. Y que alimenta la obsesión de Amaya, claro. Esa obsesión la lleva directamente a la boca del lobo, a un cara a cara con Berasategui en la cárcel. La escena es de una tensión psicológica brutal. Él no actúa como un preso, sino como el anfitrión. Se define a sí mismo como un director de escena. Que sigue controlando todos los hilos, incluso ahí dentro. Amaya va directa al grano. Le presiona con la teoría del piso franco. Le dice que sabe que tiene otra casa y que allí llevó a su madre. Y Berasategui, en vez de negarlo, juega con ella, saborea su poder. Totalmente. Y entonces llega el clímax de la escena. Berasategui se acerca a ella, la agarra por la nuca y le susurra al oído un supuesto mensaje de Rosario. ¿Qué es? Duerme con un ojo abierto, pequeña zorra, porque la ama te comerá tarde o temprano. Es una agresión en toda regla, una amenaza directa. La amenaza. Es lo que pasa después. Durante todo el forcejeo, los dos funcionarios de prisiones que están en la sala no mueven un músculo. Impasibles. Impasibles. Y solo abren la puerta para que Amaya salga cuando Berasategui, ya sentado y tranquilo, se lo indica con un gesto mínimo de cabeza. Y aquí Dolores Redondo hace algo brillante. No nos dice que Berasategui es poderoso, nos lo demuestra. Claro. De la forma más humillante para Amaya. El poder no está en la fuerza física, sino en la influencia invisible que corrompe el sistema desde dentro. Te hace preguntarte, ¿hasta dónde llega realmente su red? Es aterrador. Y justo cuando parece que Berasategui es la única llave para encontrar a Rosario, la trama da otro volantazo. Aparece muerto en su celda de aislamiento. Y la escena, como no, es otra de sus producciones. Exacto. El cuerpo está limpio, vestido con su ropa, con las manos cruzadas sobre el pecho. Una puesta en escena perfecta. Amaya lo ve al instante. Aquello no es un suicidio al uso, es un acto narcisista final, una última performance. Hay un detalle que lo delata y que es genial. La almohada está empapada. Lloró. Berasategui lloró antes de morir, pero no de arrepentimiento, sino de autocompasión.
Lloró por su propia muerte. Para Amaya la conclusión es clara. No lo hizo solo. Su muerte fue asistida. Alguien le ayudó. Su muerte deja a Amaya en un callejón sin salida, pero la obliga a mirar el cuadro completo. Y para eso recurre al doctor Sarasola, un psiquiatra que ya la había ayudado antes. Sí. Amaya le expone su teoría, y es una que lo recontextualiza todo. Cree que los crímenes anteriores que investigó, como los del llamado Tártalo, aquel ser mitológico que supuestamente asesinaba a adolescentes, eran en realidad una cortina de humo. Eran una distracción. Algo para mantener a la policía ocupada y mirando en la dirección equivocada mientras se llevaba a cabo un plan mucho más grande y oscuro. Un plan relacionado con la profanación de tumbas de niños de la propia familia de Amaya. Y es Sarasola quien le da la pieza final del puzzle, la que conecta absolutamente todo. Su teoría es un mazazo. Primero, relaciona los crímenes actuales con los juicios por brujería del siglo XVII en Baztán. Y aquí viene la ironía. Una ironía macabra. Fueron dirigidos por un inquisidor de apellido Salazar, un antepasado de Amaya. Vaya tela. Después va un paso más allá. Le dice que lo que pasó en la cueva, donde casi matan a su hijo, Ibai, no era un simple intento de asesinato, era el escenario preparado para un sacrificio humano. Y aquí está la clave de todo, ¿no? Aquí está el núcleo de toda la trilogía. Sarasola le explica la creencia que mueve a esta gente. Los brujos y brujas sacrifican niños para obtener beneficios. Salud, poder, vida eterna, riquezas. O sea, que no estamos hablando de folclore o de mitología. Estamos hablando de un móvil criminal. Exactamente. Sarasola se lo deja muy claro. Lo que Amaya persigue no son fantasmas ni demonios mitológicos. Persigue a una secta, activa hoy en día, que utiliza los rituales de brujería como una coartada ideológica para cometer crímenes atroces. El sacrificio de inocentes no es la leyenda. Es el objetivo. Esta revelación es un terremoto para la investigación, pero es que Amaya a la vez está librando otra guerra en casa. Su hermana Flora aparece en Elizondo con un objetivo muy claro: organizar un funeral por su madre. Quiere pasar página. ¿Quiere pasar página? ¿Cerrar el duelo? ¿Aceptar que Rosario está muerta? Y esto genera una tensión familiar brutal, porque el resto, incluido su marido James, apoya a Flora. Le echan en cara a Amaya que su negativa a aceptar la muerte de Rosario les impide a todos seguir adelante. Es que James llega a decirle que su obsesión no les permite ser una familia normal, que está arrastrando a todos a su oscuridad. Uf, qué duro. Es el momento de máxima soledad para la inspectora. Su instinto, su olfato de policía, le grita que su madre está viva y es la clave de todo, pero ese instinto choca frontalmente con la necesidad de paz de su familia. La acusan de egoísta, de no pensar en el dolor de los demás. La ponen entre la espada y la pared. Totalmente. O su trabajo o su familia. Y en medio de esa soledad y esa incomprensión, solo le queda un aliado incondicional. Su compañero, el subinspector Jonan Echaide. Jonan. Él es el único que, a pesar de todo, confía en su instinto. El único que comparte sus dudas y la apoya sin juzgarla. Su relación profesional se convierte en el pilar que evita que Amaya se derrumbe por completo. En definitiva, lo que nos muestran estos extractos de Ofrenda a la Tormenta es una historia que teje de forma magistral la investigación de un homicidio con sus pruebas forenses y sus interrogatorios, con el folclore más oscuro y ancestral de Baztán. Y hemos visto que Amaya Salazar libra una guerra en dos frentes. Por un lado, una lucha externa y muy tangible contra una red criminal que comete sacrificios humanos. Y por otro, una lucha interna, mucho más íntima y dolorosa, contra la incredulidad de su propia familia, que le pide que renuncie a la verdad para poder tener paz. La conversación final con Sarasola te deja con una pregunta terrible flotando en el aire. Los extractos sugieren que estas prácticas de brujería no son cosa del pasado, sino que son la motivación real para crímenes hoy en nuestro mundo. Y eso te lleva a una reflexión final que trasciende la novela. Si el mal, como creen estos personajes, es un poder que se puede invocar con ofrendas, ¿te hace preguntarte? ¿Qué sacrificios? Exacto. ¿Qué sacrificios grandes o pequeños sigue haciendo la gente hoy en día para obtener poder, salud o riqueza? Quizá no son rituales en una cueva, pero ¿dónde dibujamos la línea entre la ambición y la criminalidad, entre la creencia y la crueldad? Es una pregunta que se queda contigo mucho después de cerrar el libro.